días a todos. Hoy es miércoles día 25 de mayo y estamos en la semana sexta del tiempo de la Pascua. El Evangelio de hoy es Juan 16, 12 al 15. Como venimos diciendo, pues el Señor se dedica en estos días a prepararnos para su ascensión, o sea, se va, y también para prepararnos a la venida del Espíritu Santo. Esos dos motivos o motivaciones son las fundamentales en el Evangelio, en la palabra de Dios de estos días, ¿no? El Espíritu Santo, además de ser nuestro defensor y abogado, es también nuestro maestro. En la vida de Jesús, sus seguidores muchas veces no captaron bien lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, el mesianismo, ¿no? Siempre lo entendían como un mesianismo pues de fortaleza, poco menos que de guerrero, ¿no? No entendían la cruz, el camino redentor de la muerte y la resurrección, o qué significaba la Eucaristía, comer su carne. Cristo es la verdad y la verdad plena, pero la inteligencia de esa verdad por parte de los suyos se deberá al Espíritu Santo, después de la Pascua y de Pentecostés. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Y no podemos decir, bueno, es que los apóstoles eran torpes o no tenían una formación cultural, humana. Da igual. Nosotros después de 20 siglos y con mucho estudio de teología y con mucho, pues seguimos poco más o menos igual, ¿no? Es una verdad que brota de esa admirable unión que existe entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu recibirá de mí, pero a su vez Jesús está unido al Padre porque todo lo que tiene el Padre es mío. Para entender la obra del Espíritu Santo, basta recordar la maduración que supuso la Pascua y luego Pentecostés, por ejemplo, en la fe de Pedro, que en la mañana de resurrección es capaz de dar un discurso, una homilía, vamos, que tiemblan, ¿no? No solo en su fortaleza de ánimo y en su decisión, sino también en la comprensión de la persona y doctrina de Jesús. ¿No ha sido todo el libro de los Hechos una prueba de cómo el Espíritu Santo iba conduciendo a aquellas comunidades hacia esa verdad plena? Por ejemplo, en el aspecto de la universalidad de la salvación cristiana. Al principio ellos creían que la salvación de Jesucristo era solo para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Y poco a poco el Espíritu Santo les fue abriendo el sentido y así la fe pues se transmitió primero por toda la cuenca del Mediterráneo y después los misioneros pues han ido llevando la doctrina a todo el mundo, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica presenta al Espíritu como nuestro pedagogo y nuestro maestro. Cuando se proclama la palabra de Dios, el Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes la inteligencia espiritual de la palabra de Dios. Pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo, palabra e imagen del Padre, a fin de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que oyen, contemplan y realizan en la celebración. Es el Espíritu quien da la gracia de la fe, la fortalece y la hace crecer en la comunidad. En la liturgia de la palabra, el Espíritu Santo recuerda a la asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y despierta así la memoria de la Iglesia. Es bueno recordar que en la comunidad cristiana la verdad como la vida siguen dinámicamente activas en continuo progreso, sin contentarnos nunca con lo ya conseguido. La actuación del Espíritu Santo no se entiende tanto en el sentido de verdades nuevas, sino de que la verdad tiene que profundizarse y adaptarse a las varias circunstancias de la historia. Nuevo evangelio, nueva evangelización, quería decir, nuevo ardor, nuevo espíritu, aunque conserve la identidad y la fuerza del Evangelio de Jesús.
El Evangelio no se cambia, ¿no? Pero la forma de transmitirlo, y de hacer el lenguaje inteligible al hombre de hoy, pues sí que va cambiando, claro. El Espíritu sigue animando, guiando, iluminando. Es el maestro interior de todos los cristianos y de modo particular el maestro de los responsables de la Iglesia, sobre todo cuando se reúnen para discernir juntos los caminos del Señor. La sinodalidad, el sínodo, el actuar sinodalmente, como sucedió en Jerusalén a lo largo de la historia, en tantos concilios y sínodos universales, locales. En el concilio de Jerusalén ya vimos que la conciencia de los presentes era que el Espíritu les estaba llevando a esta plenitud y adaptación de la verdad. Por eso dicen, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, el Espíritu Santo por delante, ¿no? En toda la cincuentena, pero sobre todo en estas últimas semanas, haremos bien en pensar más en el Espíritu como presente en nuestra vida. El Espíritu que nos quiere llevar a la plenitud de la vida pascual y de la verdad de Jesús. Jesucristo es el revelador del Padre, de modo último y definitivo. A Dios nadie le ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. No hay ulterior revelación de Dios después de Jesucristo. Sin embargo, cabe profundizar en la comprensión de la revelación y ahondar en su significado en las distintas épocas de la historia y en los distintos y diversos ámbitos culturales, humanos. Pues en la fiesta del Espíritu Santo y en la fiesta de la Pascua que estamos prolongando a lo largo de todos estos días, haremos bien en pedir, suplicar la venida del Espíritu Santo sobre nosotros, ¿no? Miles de parroquias, colegios, asociaciones y movimientos, desde los que se anuncia la palabra de Dios, miles de hospitales, clínicas y dispensarios donde se cura a los enfermos, se da vista a los ciegos, miles de comedores sociales, centros de acogida, oficinas de Cáritas, donde se da pan al hambriento, vestido al desnudo, refugio al extranjero, al emigrante. Es la obra de Jesús que sigue viva hoy como hace 2000 años. Él se fue con muchas cosas, por decir aún, pero se las ha ido diciendo a lo largo de la historia, a través de su espíritu, a los millones de hombres y mujeres que han creído y han crecido en su palabra y la han puesto en práctica. Hoy Jesús sigue hablando y nos sigue guiando hacia la verdad plena, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Hoy la Iglesia celebra la memoria de los santos San Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia, San Gregorio VII, Papa, Santa María Magdalena de Pazzi, Virgen. Vamos a fijarnos, sobre todo nosotros, en San Beda el Venerable. La forma original anglosajona del nombre es Baeda, aunque el propio santo escribía Beda, sin diptongo. Vedanus es la forma latinizada que llevan los documentos más antiguos. Nació en el año 672 o el 73 y a los 7 años fue ofrecido a Dios en el monasterio benedictino doble de Bealmund-Harrow, en el cual recibió su formación. Contaba 29 años cuando fue ordenado sacerdote. Toda su vida se resume en esta frase: mis delicias fueron aprender, enseñar, escribir. Fue el modelo del sabio eclesiástico para el renacimiento carolingio. El sínodo de Aquisgrán del año 836 lo calificó de venerabilis et modernis temporibus doctor admirabilis, o sea, venerable y doctor admirable para los tiempos modernos. Su personalidad era demasiado fuerte para dejarlo en un simple heredero y transmisor del patrimonio de la Iglesia antigua. Gramático, naturalista,
historiador, poeta, un hombre enciclopédico. San Beda es, sobre todo, un teólogo que ha sabido hacer asequible la Sagrada Escritura con una predicación sencilla. Murió en Harrow en el año 735, el 25 de mayo, miércoles, vigilia de la Ascensión, ya cantadas las primeras vísperas, o sea, una vez comenzada la solemnidad. Para los antiguos biógrafos equivalía a decir que murió el mismo día de la Ascensión, el 26, en aquel año. La fiesta se celebraba el 27, porque el 26 es también el día de la muerte de San Agustín de Canterbury. El calendario sitúa ahora la conmemoración del santo en el día aniversario de su muerte. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia. Os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos estando en el mes de mayo, mes de María. No lo olvidemos. Os quiero.